El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a Eloy Arenas, actor, humorista, escritor y guionista. Es uno de los protagonistas de Berlín, Berlín, una comedia coral que está de estreno en el Teatro Alcázar de Madrid. De teatro, de humor, de censura, de experiencias y de muchas más cosas, hablamos con él en este nuevo episodio de nuestro podcast. Bueno, buenos días, bienvenidos al podcast de Resurgir de Madrid. Hoy estamos con Eloy Arenas. Eloy, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por este ratillo que nos concedes, que además estamos aquí en el Teatro Alcázar, donde tú vas a estrenar ahora mismo una nueva obra, un veterano como tú. ¿Sigue pasando nervios o eso ya se ha superado? No. Los nervios nacen ante el hecho de no saber lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, esto es arte. Los actores somos muy frágiles. Nuestro trabajo depende del público. Les gustará, no les gustará, estaré bien, no estaré bien. Cuando haces una obra, ensayas durante un mes y medio, llega un momento que pierdes la perspectiva de lo que estás haciendo. Claro. Entonces, en este momento es la ciénaga de las dudas. Ahí estamos todos en pantanos diciendo, no, sí, pero esto si lo hiciéramos de otra manera, no se puede hacer de otra manera, porque el director, sí, vale, pero es duda. Y entonces surge eso que se le llama nervio, pero más que nada es una inseguridad. Y tratamos de vencerla a través de los propios compañeros y a veces nos hacemos gracia. Por eso hacemos también funciones son funciones que son como ensayos generales con público. Y de esta manera el público te relaja. Ahí el público te relaja y dices, qué bien. Se han reído aquí. Vamos viendo cómo funciona esto, ¿no? Oye, y que no lo hemos dicho, pero la obra se llama Berlín, Berlín. Berlín, Berlín. Y hay una canción preciosa que canto yo. ¿Ah, sí? Sí. Berlín, Berlín, preciosa ratonera. Habla, ten en cuenta que todo esto sucede en el Berlín Este. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que vamos a ver en Berlín, Berlín? En los últimos días del Berlín Este, pero la gente que vivía en el Berlín Este no lo sabía. Es decir, yo recuerdo, yo era joven, etcétera. Ahora soy también joven, pero en ese momento era más joven, ¿no? Y entonces recuerdo que aquellos acontecimientos los vivíamos por las noticias. Es decir, en el Berlín Este había gente que no podía pasar al Berlín Oeste, había precariedad, había una dictadura muy dura, comunista, y la gente lo pasaba muy mal. Y el que intentaba pasar lo freían directamente, ¿no? Por lo tanto, contar esto después de tanto tiempo, es decir, el humor es un poco eso. Porque es humor, es una obra de humor. ¿Podríamos definirla así? Sí, es humor. Es un vodevil. Es un vodevil de mucha risa y de mucho humor, ¿no? Lo que pasa es que el humor, como definición, es tragedia más tiempo, ¿no? Esto sucede este año, o hace 30 años, pero tú lo cuentas 30 años después o 40 años después, y ahí le encuentras la risa. O sea que es una cuestión de tiempo el encontrar algo cómico, algo que ha podido ser trágico, ¿no? Exactamente, es decir, lo que pasa es que el humor tiene muchas variantes. Tú puedes contar el humor actualizado de ahora mismo, pero a mí me parece un ejercicio maravilloso, extraordinario, poder contar una tragedia, porque aquello fue una tragedia enorme, impresionante, ¿no? Y contarlo a través del humor. Contar todo eso a través del humor. ¿Qué sucede cuando de repente en el año 89 que ellos no sabían que el muro se iba a acabar a finales del 89, en octubre? Dice, pero en enero no lo sabían. Por lo tanto, seguían asesinando a gente que intentaba pasar el muro. ¿El muro? Sí.
Esto me ha parecido muy interesante, eso que me comentabas, de que al final las cosas en perspectiva se puede trabajar con ellas, el punto de vista del humor, de una forma más, vamos a decir, sencilla, ¿no? Sí. O más óptima. Eso es trasladable al día de hoy. También depende del contexto. Quiero decir, por ejemplo, ahora estamos viendo esta polémica tan grande del seleccionador, de Rubiales, toda esta historia. ¿Algo que sucede en este momento se podría mirar con humor o hoy en día es súper complicado? Eso no es una tragedia. Claro, no es una tragedia. A veces, no, el humor tiene, si tú coges todos los medios de comunicación, tienen humoristas gráficos que son geniales. Cierto. Y todos ellos tocan constantemente el humor. Y el humor actual directamente. Entonces, eso lo hace. Y eso refresca, eso te da vida, ¿no? Y viene... Sí, vuelvo a insistir que el humor, claro... y viene bien, pero lo que pasa es que a veces cuando haces humor te ponen a parir. A ti te habrán puesto a parir muchas veces, pero el contexto yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Hoy en día, ¿tú crees que es más fácil hablar de temas polémicos como puede ser este con humor o te van a poner a parir seguro? Porque hace muchos años yo te recuerdo metido en 1000 fregados, haciendo monólogos de toda índole, te metías en todos los temas, tocabas cualquier tipo... Era posible. Y era posible, pero hoy en día Era parece posible. Que es imposible, sí, bueno, casi, ¿no? O más difícil al menos, quizá. Es complicado, más difícil, porque hay mucho ofendidito, ¿no? Y el ofendidito es una especie bastante peligrosa, sobre todo porque puede contagiar a los demás, ¿no? Es decir, lo que ha pasado ahora con esto, no sé si tiene valor o no, es que si lo tiene, no voy a entrar en matices. Sin duda, no voy a entrar en matices, pero vamos, que decirte que soy un feminista total y absoluto, es decir, en mis obras de teatro lo he representado. Escribí un libro editado por Planeta, publicado por Planeta, que del año 2002 se llama Machistas Anónimos, que contaba la historia de un individuo que monta una asociación para desintoxicar machistas y prepararlos para la nueva mujer. Es decir, no soy sospechoso, ¿vale? Está claro que no. Entonces, odio más que odiar, rechazo profundamente la evolución que está haciendo el hombre hacia una igualdad total y absoluta, ¿no? Que no se ha hecho hasta ese momento. Yo estoy viendo las transformaciones que se están produciendo. El Me Too no deja de ser algo que se ha intercionalizado, pero ya había muchas mujeres que estaban haciendo cosas para darse cuenta que eso no funcionaba. Es decir, la sociedad tiene hombres y mujeres. La vida se sostiene mejor si tenemos el hombro de una mujer y el hombro de un hombre. Y entre los dos va a ser más sencillo todo. Después, todo el machismo es absurdo. Yo he vivido. También es cierto que nos estamos desintoxicando todos. Habían canciones que eran puro machismo. Entonces, claro, tienes que mirarla en ese contexto. Claro. Yo no es que critique ahora una canción que cantaba un ser que era maravilloso, Manolo Escobar, que decía: no me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Es decir, ya indicaba un empoderamiento del hombre y una sumisión por parte de la mujer. Yo creo en la evolución totalmente, ¿no?, de la mujer, y lo está consiguiendo. Fíjate, ya hay mujeres intelectuales, literatas, presidentas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esa evolución ya no se puede detener. Sin duda que claro, no. De esto creo que se ha hecho una bola muy grande, teniendo en cuenta que cuando se hace algo muy grande, lo que impera es el negocio. Sin duda. Y el humor nos ayuda a normalizar las cosas, ¿verdad? Tú, esos monólogos que hacías, yo recuerdo uno en el que hablabas incluso, que no sé si en el contexto actual te atreverías a hacerlo, pero bueno, seguramente sí, en el que hablabas de que tú con 15 años tuviste tu primera experiencia sexual, que recordar, con una francesa de 25, ¿no? Y hablabas ya incluso hasta de conceptos, pero desde un punto de vista humorístico, como violación. Quiero decir, esto en este contexto sería muy complicado. Claro. Ten en cuenta que lo dice un hombre
que es violado, no es una mujer la violada. Es decir, a mí me gustaría que también fuera igual de importante la violación hacia un hombre, que en este caso concreto hay un actor norteamericano que por el Me Too ha salido libre, pero lo acusaban de haber violado a varios hombres, ¿no? Pero en este caso, en aquel momento sí, lo decía además con mucha gracia, ¿eh? Y además fue de verdad, fue verdad. O sea, que ¿no? fue verídico. Sí, fue verídico. Lo que no conté fue todo el proceso, pero sí es cierto que yo tenía 15 años, apretaba más. La francesa era una francesa de París, que era una delicia, y yo moría o mataba por esa primera experiencia. Y claro, tengo que contarla. Además, cuando termina, si no recuerdo mal, termina que cuando de repente siento un espasmo no doloroso que me recorre todo el cuerpo, la pierna que se me agarró todo un calambre en el momento que más la necesito. Yo que me quedo sin respiración y sin saliva, y en lugar de decirle que la amaba con locura, voy y le digo: señora, como me muera verá. Es decir, eso fue lo que pasó. Claro, la francesa, yo no había hecho el amor nunca, la francesa sí, y sabía, menos mal, y menos mal, porque además era preciosa, y entonces dije, yo tenía 15 años, no tenía ni idea, y ella dice, me violó, y me dejé, pensé, mal no me va a venir, ¿no? Y lo tomé como un aprendizaje, pero también empezaba ese monólogo diciendo, los españoles no tenemos cultura sexual, solamente tenemos ganas, que también era verdad. ¿Y os ha cambiado, quizá? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creía mucho en la educación sexual, que no se ha producido, ¿vale? No se ha producido, y el responsable, no hay culpables, pero la responsabilidad creo que la tiene mucho Internet y el acceso tan libre que tiene desmedido, sí. Esos portales, ¿no? Y ahí no te enseñan, no hay una enseñanza sobre la libertad sexual y sobre cómo ejercer la sexualidad, no la hay, no la hay. La pornografía son juegos de interpretación, son como actores que se dedican a hacer ese porno, que es un estilo, pero no es una clase de educación sexual, no, ni muchísimo menos. Claro. Oye, y hablando de este tipo de historias, ¿a ti te han censurado alguna vez? Porque has sido un hombre que no has tenido pelos en la lengua y sigues sin tenerlos, por lo que veo. ¿Has sentido alguna vez esa presión de alguien que te ha dicho, oye, por ahí no, o aquí este tema no lo toques? Fíjate, hubo una vez, claro, yo creí que el chiste era bueno, pero lo hacía un programa en televisión y entonces tocaba la actualidad siempre, y había un personaje que no tenía ningún tipo de perfil, que era José María Aznar, había sido presidente de Castilla-León y tal, pero el perfil era muy bajo, ¿no? Y se presentó a las elecciones porque eran las elecciones, creo que fue del 80, no, el 90 creo que fue. 90 y algo, ¿no? Puede ser. No, yo creo que fue, sí, el 96, creo que fue, sí. Porque en las siguientes hizo mayoría. Bueno, el caso es que su perfil era muy bajo. Y yo hice aquello que sucedió, que unos etarras habíamos colocado una bomba para que estallara ese coche y tal y cual, como todo el mundo sabe ya, pues historia, ¿no? El atentado frustrado, ¿no? Claro, fue frustrado y no fue trágico, no había tragedia. No, acabó bien, afortunadamente. Exactamente. Y entonces yo lo que hice fue positivar mucho más esa historia. Entonces cerré mi actuación con un clásico, Se levanta el telón, y vemos a dos etarras que están preparando una bomba. Se baja el telón y vemos el coche de Aznar que viene todo recto, y de repente suena una explosión, se baja el telón, se levanta el telón y vemos a etarra hablando con su compañera. ¿Cómo se llama la película? Cariño, hemos agrandado al niño. Y no... Era bueno. Era bueno, pero no... no me lo dejaron. ¿No te lo dejaron? Me dijeron que no. Que no se te ocurriera tirar por ahí. No. Estaba grabado el programa y me dijeron que o quitaban eso o quitaban todo el espacio, ¿no?
Y a mí me pareció que era positivo. Me dijeron, no, hombre, es que esto a Aznar le va a molestar. Yo, Aznar está contentísimo en este momento. Y además es verdad. Es decir, lo que le pasó a Aznar es que su imagen subió internacionalmente de una manera exponencial, tan grande, tan grande, tan grande, y además con un sentimiento, los españoles, un sentimiento de, hostia, estos cabrones, y mira cómo ha salido de bien. Era que en el fondo nos alegrábamos. Y eso también hizo que ganara las elecciones, ¿vale? Sí. Fue muy importante. El chiste, que era bueno, no era de perfil bajo a portadas. No hubo manera. No hubo manera. Y más que lo explicaba era peor aún, ¿no? Decía, que no, hombre, que no. Y yo decía, madre mía. Yo decía, pues si es que va a favor del tema este, ¿no? Eloy, ¿tú crees que nos vendría bien como sociedad? Entiendo que sí, pero quiero saber tu opinión. Más humor, un poquito de más humor. Más libertad para tocar cualquier tema con humor, incluso este que hemos hablado de Rubiales, cualquier otro tema. Poner ese punto crítico que podía haber en los 80, en los 90, en el que los humoristas, como tú, no teníais pelos en la lengua y teníais... hablabais de cualquier tema, lo normalizabais. ¿Es más sano? ¿Ahora falta un poco? Sí, hace falta. Mira, el humor es necesario, ¿vale? Dostoyevsky decía que todo lo que toca el humor deja de ser lo que es. Se transforma, ¿no? Cierto. El humor es necesario. Todo tipo de humor, es humor blanco, que es chistes muy sencillos de cuñados y cosas de estas, pero también un humor como lo hacía Quevedo, como lo hizo Cervantes con el Quijote. El Quijote es una obra de humor. Toda entera es una obra de humor, ¿no? Con una carga social, crítica, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ahora es más necesario que nunca, pero hay mucho ofendidito que gracias al anonimato que provoca las redes sociales, pues se refugian ahí y sueltan barbaridades. Son represivos totalmente. El humor es un invento del ser humano. El humor es un invento del ser humano. Era necesario que exista el humor. La vida sin el humor es una mierda. Y además el humor es una venganza que el ser humano dirigiéndose a la muerte le dice: tú vas a ganar la guerra, pero yo te voy a ganar todas las batallas. Esto es lo que hace el ser humano. Se ríe de sí mismo, se ríe de la mayor parte de las cosas, porque el humor provoca risa y la risa es sanadora totalmente. Si no, todo sería triste, sería aburrido. Con la tristeza no hay emprendedores, con la tristeza no hay motivación, con la tristeza no se consigue absolutamente nada, nada. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, bueno, eso pues, esa es mi reflexión. Eloy, queremos conocer alguna de tus primeras veces, así que ahora te vamos a preguntar por algo a ese respecto. En un minutito te conocemos un poco más en profundidad. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas kilómetro cero. Y ahora conozcamos el lado más personal de nuestros invitados en la sección Mi Primera Vez. Bueno, Eloy, vamos a conocer, como te decía, o vamos a intentar alguna de tus primeras veces, ¿vale? Porque siempre nos gusta en estas entrevistas también conocer algo más personal tuyo. Y qué mejor que para un actor la primera vez en un escenario. ¿La recuerdas? Sí, claro. Claro, yo estaba estudiando en Alicante, y en los Salesianos hacían teatro. Y hacían una obra de teatro, estaban buscando a un actor. Entonces yo ya había hecho poesía y poemas y tal, ya me conocía la gente de Alicante, en las radios y tal. Entonces me llamaron para ver si hacía ese papel. Bueno, murió hace 15 años y lo hice. Y lo hice, y ¿qué sentí? Pues algo mágico, algo mágico, algo mágico. ¿Tú sabes lo que es? La ilusión de cualquier ser humano es ser otro, convertirse en otro, aunque fuera por una hora y media, ¿no? Y la sensación fue tan grande, que yo ese mismo día
descubrí que yo quería hacer eso. Porque ya había tenido en los colegios, por ejemplo, yo era el que hacía las imitaciones y cosas de estas. Y, me reía, hacía, no críticas, pero sí parodias de los profesores. El profesor de francés que me enseñó mucho, era genial, pero tenía un estilo muy peculiar y eso me dio para poder hacer una parodia de él fantástica. Sentí la llamada y ya está. ¿Y tu primer chiste, te acuerdas? Pues ¿O no tu lo primera sé. parodia? ¿Algo que tú recuerdes con especial afecto? No lo sé, han sido tantos. Bueno, vamos a otra cosa más sencilla, que esto seguro que te acuerdas. Tu primer amor. Platónico. Hombre, personal. casi todas las actrices de Hollywood de aquella época, ¿no? Todas me gustaban. Susan Hayward con su pelo rojo, me encantaba. Sarah Montiel era mi mito erótico, claro, con el Chantecler, con esa sensualidad que llevaba encima, impresionante. Bueno, y después sí, salí con chicas, pero el amor... Ninguna que te haya dejado un recuerdo muy impactante. Tuve una chica que sí salí con ella, pero me dejó... Era preciosa. Pero yo tendría también, me parece que eran 16 años. Igual. Y sí, yo me vine a Madrid, ella se quedó y se casó con un amigo mío. Y después se convirtió en una amiga mía, sin más. Bueno. Pero yo creo que en mi vida, de cualquier manera, he tenido dos amores, ¿no? Mi mujer y mi pareja. Bueno. ¿Y tu primer sueldo, te acuerdas? ¿Tu primer trabajo que ganaste un dinerillo? Sí, yo estaba estudiando en Barcelona y estaba con dos amigos. Y entonces me llamaron para hacer una fotonovela. Y hice la fotonovela y me pagaron, creo que 200 pesetas. Más contento. Que no estaba nada mal, ¿eh? 200 pesetas, muy contentos. Y después cuando vine a Madrid, lo primero que hice fue, hice un casting en el cuadro de actores de Radio Madrid y también me pagaron. Ese fue el segundo sueldo, ¿no? Oye, ¿y tu primer ídolo en el mundo del humor? Que igual te motivó a tirar por ahí. Mira, Gila. Miguel fue un referente grande. Después lo entendí mejor. Ya me reía con él, pero después lo entendí mejor. Y después vi una película llamada Lenny Bruce, que era un humorista norteamericano, trágico. La tragedia de su vida la hizo humor todo el rato, pero era genial. Era la primera vez que yo veía un monólogo. Un monólogo con una carga social enorme y con un valor extraordinario. Y entonces era un stand-up. Y ese me marcó bastante, Lenny Bruce. Pues vamos a lanzarte un último test, porque queremos saber algo de tu relación con Madrid. Así que ahora vamos a hacerte otras preguntas, pero en este caso madrileñas, Eloy. Vale. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. A continuación, sometemos a nuestros invitados a nuestro test madrileño Las 12 Campanadas. Bueno, seguimos con Eloy Arenas, que estrena Berlín en el Teatro Alcázar. Y Eloy, como estamos en el Teatro Alcázar, pleno centro de Madrid, te vamos a someter a nuestro test Las 12 Campanadas, que es el test madrileño por excelencia que hacemos en el Resurgir. Así que, ¿preparado? Claro. El sitio más bonito de Madrid para ti. El Retiro. Una tarde cultural, ¿dónde la pasarías aquí? Hombre, viendo museos, por favor. Una tarde, 10 tardes, 15, 20 tardes. Sin duda que sí. ¿Y un lugar para comer bien? Hay muchos sitios en Madrid para comer bien. La gastronomía en Madrid no es que tenga un sitio favorito, es que hay muchos sitios favoritos. Madrid tiene una gastronomía
amplia, enorme, internacional. He visitado, yo qué sé, todos los sitios de Madrid interesantes. Oye, ¿y algún plato madrileño típico que igual te... El cocido. El cocido, ¿el que más? Hombre, Sin el duda, cocido. ¿No? Eso es increíble. ¿Te has comido... Plato único. Plato único, sin duda. ¿Te has comido alguna vez las uvas en la Puerta del Sol? No, fíjate, cuando llegué... Sí, creo que sí. Porque cuando yo llegué a Madrid, finales de los 60, no, principios de los 70, sí. Yo vivía en una pensión que estaba justamente en la calle Montera. Ajá. Y entonces, claro, allí me pilló el... Al ladito. Ahí estaba. Sí, yo creo que fui varias veces. Varias veces, sí. ¿Has bailado alguna vez un chotis? He intentado bailarlo, pero me sale muy paródico. Pero sí es... la gracia que tiene es juntar los pies y empezar a dar pequeños saltitos alrededor de esa medida, que es una baldosa casi. Una baldosa, ¿no? Y eso me hacía gracia. Me gusta. Tiene esa chulería madrileña, ¿no? Y bueno, lo he bailado. Un lugar para reírte aquí en Madrid, ¿qué tú elegirías? ¿Un qué? Un lugar para reírte, para pasar un buen rato de humor. ¿Dónde recomendarías ir? Cualquiera de los teatros que hay en Madrid, cualquiera. Empezando por el Teatro Alcázar, porque el Teatro Alcázar tiene una programación de humor impresionante. Cierto, cierto. Impresionante. Aquí tengo compañeros, Miguel Lago, por ejemplo, El Brujo, los de la hora chanante, ¿no? Sí, sí, los chanantes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es que programa en toda la cadena, programan constantemente humor. Por lo tanto, hay muchos sitios de humor. Bueno, pues el Teatro Alcázar, recomendado. Teatro Alcázar, recomendado. Oye, totalmente. ¿Cibeles o Neptuno? ¿Eres futbolero? No soy futbolero, pero me encantan las dos. A mí me gusta el arte, y el arte de las Cibeles es el arte. Y Neptuno, por favor, es el mar, es el dios del mar, y aquí no tenemos mar, lo cual es una referencia que nos humedece bastante. Me gustan, son dos obras de arte, dos obras de arte. Un sitio poco conocido al que llevarías a alguien, a un amigo que viniera a visitar Madrid. No de los sitios del gran circuito. Fíjate, yo le llevaría a un museo que está al lado del funicular. Creo que es el Museo de la Historia Hispánica. Lo conoce muy poca gente. Es genial. Bueno, tomamos sí, nota. Sí. Y al mismo tiempo que se suban al funicular, ¿eh? Porque hacer ese recorrido por la Casa de Campo no está nada mal. No está nada mal. La Rosaleda también me gusta mucho, y al principio lo he dicho, el Parque del Retiro. ¿Una canción que te recuerda a Madrid? Pongamos que hablo de Madrid. Muy bien. ¿Y hay alguna anécdota de esas que dices, esto solo me puede haber pasado en Madrid? ¿Recuerdas algo así? ¿Te viene a la mente algo que hayas dicho? Esto solo me ha podido pasar aquí en Madrid. Es una broma la que te voy a decir. Bueno. Lo único que me puede pasar aquí en Madrid es coger el tren en Atocha hacia Alicante, que es mi tierra, ¿no? Eso solamente puede pasar. Solo te puede pasar aquí en Madrid. Y la última, con la que siempre acabamos, Eloy. ¿Qué tiene Madrid que no tiene ninguna otra ciudad? Tiene algo muy importante, que no escudriña a nadie. A nadie. Es verdad. Yo nunca tuve que decir que soy de Alicante. Mis hijos son de Madrid. Nunca. Y no conozco a nadie. Conozco actores andaluces, catalanes, gallegos, asturianos, extremeños. Nadie les pregunta. No escudriña a nadie. Es una fantástica frase, con esa nos quedamos, Eloy, y recomendando a toda la gente que venga a verte. Teatro Alcázar, que venga a ver Berlín, Teatro Berlín. Alcázar, Berlín, Berlín. Berlín, Berlín. Eloy, muchísimas gracias. Es un placer. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid,
el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales. El Resurgir de Madrid, el podcast.